este lío Estados Unidos, Irán, Irak, porque ya Irán e Irak, lo que está haciendo este señor Trump es unir a dos enemigos ancestrales. ¿No? La última guerra de Irán e Irak costó no sé cuántos millones de muertos y ahora lo está haciendo que se vuelvan novios. O sea, la política exterior de Estados Unidos está hecha, o sea, no hay política exterior. Pero a mí lo que me preocupa es que el otro día cuando le preguntaron al presidente López Obrador que qué opinaba sobre el asesinato del general iraní, dijo, no, yo no me meto, no, porque son asuntos exteriores. Claro, sí se mete cuando estás hablando de Venezuela y sí se mete cuando estás hablando de Bolivia, ¿no? O sea, como que hay una doble vara para medir la no intervención del señor presidente. Pero me preocupa porque lo que está ocurriendo allá nos afecta aquí. Y el presidente debería dar su opinión sobre lo que está pasando allá, porque México va a ser un país o muy perjudicado o muy beneficiado, todavía no lo sé. A ver, hay dos primeras fotografías que nos dan los mercados. Uno es el tipo de cambio del peso frente al dólar y otro es la mezcla mexicana del petróleo. El tipo de cambio resistió y no brincó de los 19 en la primera ola. Hoy todavía en la mañana se estaba revalorando. Tratando de entender por qué se revalora, la única explicación posible tiene que ver con la ratificación del TEMEC en el Senado de Estados Unidos. Pero puesto en una perspectiva más amplia, hay que dejar de lado lo que es coyuntura, e irnos a lo que es más de fondo. Correcto. La mezcla mexicana subió aproximadamente 2%. Es muy poco, pero lo más relevante desde mi punto de vista es recordar México ya no es un país petrolero en el sentido que fue un país petrolero en los 80s. La categoría o el rubro de exportación de extracción de crudo y gas es el 2% del PIB en México, 2%, 17% de los ingresos públicos y menos de 5% de las exportaciones. Wow. Un conflicto como parece que va a ser el Estados Unidos-Irán, tiene muchas repercusiones para todo lo demás de la economía mexicana, incluyendo un tema del que sabe mucho más Paola que yo, que es turismo. En un país que es fundamentalmente exportador de manufacturas, de bienes agropecuarios, que es un país que lucha por conquistar otros mercados de turismo, evidentemente la paz es mejor escenario que la guerra. Sí, porque subirte a un avión pensando que tal vez alguien le puso una bomba o que tu vecino de al lado trae un chaleco o algo así, dejas de volar. Dejas de volar. Además, la tendencia de que están acabando los jumbo jets, el 380 ya se anunció que ya no se va a fabricar, 747, o sea, está cambiando la dinámica de los viajes. Y la otra cosa es, muchas personas piensan que la guerra es, vamos a decir, es moralmente deplorable, pero que es bueno para la economía. Eso valía para una economía como la de la guerra de Corea. Sí, es un concepto que desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya ni en Vietnam le sirvió la guerra a Estados Unidos. La última guerra que fue gran negocio en el sentido que levantó la economía de la guerra de Corea y es primera mitad de la década de los 50. Y la perdieron los gringos. Como todas las guerras donde se meten. No, ganaron la Segunda Guerra. No, pero hablo de las otras. Hablo de Vietnam. La economía de ahora, siendo de servicios, necesita mucho más un ambiente donde la paz y cierta estabilidad predomine. Cuando vemos qué está pasando en los mercados, vemos que típicamente hay un rubro de empresas que ganan mucho, que son aeroespacial y armamentismo, que están muy relacionadas. Casi todas las empresas que hacen aviones también hacen misiles, también hacen equipo. Tú subes a tu 737 muy a gusto, pero Boeing hace armamento, cuidado. Y luego tenemos empresas o sectores que están perdiendo, claramente aseguradoras, es un sector que sufre mucho en tiempo de guerra, turismo. Sí. Las empresas petroleras ganan, es relativamente fácil. No más que muchos mercados se caen, o sea, México puede ganar más en petróleo y después se caen los mercados exteriores para sus exportaciones. Sí, lo que quiero decir es, lo que gana México con un mejor precio del petróleo no lo compensa. Ya no es como antes. Con todo lo que, yo diría, no es que se pierda, sino que queda en vilo o en incertidumbre.
Bueno, ahora yo siento, sí, Luis Miguel, que a partir de ayer como que bajó un poco la tensión. A partir del mensaje de Trump de hoy en la mañana. Sí, pero desde ayer cuando empezó a escribir en el Twitter Trump, no pasa nada, so far, so good, ¿se acuerdan, no? So good, so far, o lo que sea. Sí. Bueno, pues como que en ese momento bajó un poco la tensión. Y hoy el mensaje también. Pero lo que me preocupa mucho es que hoy un nuevo ataque a la embajada de Estados Unidos. No, pero es que no está confirmada. No está confirmada, yo lo siento, no podemos decir que ya está, bueno, porque Eduardo, mira, en la BBC no está, en CNN no está. Tú lo encontraste aquí en un sitio mexicano, está bien, pero no hay nada que diga que fue atacada nuevamente. O sea, está en Forbes, está en algunos medios. Pero en mexicanos. O sea, cuidado. Sí, en favor de lo que dice Tere, lo único que hay que decir es que el mensaje de Trump de hoy no equivale a un acuerdo de paz. Hay un larguísimo camino del punto en el que estamos hasta poder decir esto ya se acabó, esto calmó. Vamos a tener muchísimas rachitas, suponiendo que no hubiera guerra, vamos a tener muchos episodios que van a poner nerviosos a los mercados. Pero, Miguel, yo siento que el mensaje de Trump fue muy neutral, muy controlado, muy distinto a lo que se esperaba, como decir, oye, no hubo bajas, que eso no lo sabemos, al final además, creo que lo más importante es que dice, le voy a pedir a la OTAN, la Organización del Tratado de América del Atlántico del Norte, que con Estados Unidos intervengamos para buscar una solución. Es la primera vez que pide ayuda a sus aliados. Es la primera vez que hace un mensaje de estadista y donde habla de una comunidad internacional. Es que no salió del guión. Después de que ya fue y mató a un señor sin preguntarle a nadie, ¿verdad? Porque ahora lo que está pidiendo el Congreso... no preguntan. No, pero hoy con el... Oye, o sea, quiero ver, oye, Camini, te voy a mandar al general. El Congreso tenía que autorizar el Congreso de Estados Unidos está pidiendo... Porque así dice la ley en Estados Unidos, que se demuestre que había un peligro. El Congreso de Estados Unidos, no seamos ingenuos. No es el Congreso de Estados Unidos nunca autorizó la guerra en Vietnam y murieron 50,000 gringos. El Congreso de Estados Unidos nunca autorizó la guerra en Irak. Ya nos acostumbramos. No nos hagamos. El presidente de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam no pide declaración de guerra. Como cuando Dick Cheney, a ver, pero vamos a salirnos del tema. El tema es la economía. Por favor, ahí quedemos. En los mercados, un escenario complicado en Medio Oriente es una mala noticia para el crecimiento de la economía mundial. Y mexicana. Por supuesto. También. México, 1/3 de la economía mexicana depende del comercio exterior, o dicho de otra manera, depende de que haya mercados fuera. ¿Por qué Irán es tan relevante? Entiendo que Ramsés Pech va a hablar después, pero Irán ya no es relevante como productor o exportador de petróleo, pero mantiene el control de uno de los nodos logísticos más importantes del mundo, que es el estrecho de Hormuz o Hormuz. A ver, por ahí pasa una cuarta parte del petróleo y gas del mundo y más de la mitad de los energéticos que consume Europa. Y con bloquear el estrecho de Hormuz se fastidia todo. Ya está en todos los periódicos el ataque. Lo que tú quieras, Tere, no voy a pelear. Yo me voy a fuentes serias. Yo estoy aquí en Al Jazeera, que nadie puede negar que es una de las mejores agencias, y no menciona nada de un ataque a la embajada gringa. Lo último que dice, Irán dispara misiles contra objetivos de Estados Unidos en Irak, y no menciona nada. Habla de las bases militares. Bueno, desgraciadamente Internet está mal, pero bueno, no vamos a pelear por esto, para ver quién gana. Cuando tengamos la noticia confirmada, habrás tenido tú la razón o yo, pero ahorita el tema es la economía, por favor. A ver, yo insistiría, y tú me dabas pie al comentario, decir, para México no le da lo mismo que haya guerra o no haya guerra. Evidentemente no tiene un rol internacional que jugar en el sentido de, no le toca convocarlos para que se pongan de acuerdo, pero hay mucho en juego respecto a un escenario de paz o un escenario de conflicto. Y no hay que hacernos bolas. El escenario mejor para México es que no haya guerra. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y no me refiero con cuestiones éticas y morales que digo, pues ahí no hay mucho que discutir. No, pero económicamente también. Aparte, ese país salió del acuerdo nuclear. Entonces, o sea, es un tema bien delicado. Pues lo sacaron del acuerdo nuclear. Fue Trump que renegó del acuerdo, porque Trump, como detesta a Obama, todo lo que huele a Obama, hoy dijo que Obama había financiado. No, Obama, digo, por favor. ¿Qué cosas habrá que observar en los próximos días? ¿Qué pasa con la mezcla mexicana de petróleo? Por cada dólar que sube el petróleo, México recibe 1.1 millones de dólares diarios más, que es una cantidad... Es una lana.
Y el otro tema es tipo de cambio, que insisto, el conflicto le quitó hasta cierto punto a México la posibilidad de tener más ganancia en el tipo de cambio derivado de la producción del TEMEC. Gracias, Luis Miguel. Mensajes.